Lo que voy a estar compartiéndote en este video es lo que está destruyendo el atractivo de los hombres con las mujeres. La mayoría de los hombres que son demasiado lógicos, que quizás se acaban de separar, que quizás se sienten muy oxidados en esta área de su vida, en el área amorosa, en el área social, o que quizás hombres que no tienen demasiada experiencia porque se han dedicado mucho tiempo al área profesional, al área financiera, creen que necesitan, para poder atraer mujeres a su vida, ser más alfas, creen que necesitan frases mágicas, técnicas para generar atracción, temas de conversación para no quedarse en blanco, o quizás ser más caballero para que así las mujeres en algún momento puedan llegar a ver todo lo que valen. Pero lo que no se dan cuenta es que no paran de estar subcomunicando y demostrando y acentuando cada vez más su inseguridad. Así que vamos a estar hablando un poquito de todo esto en este video y obviamente cómo podés resolverlo si te sentís identificado y es algo que te está pasando. Mi nombre es Agustín Rivero, me dedico hace más de 8 años a ayudar a los hombres a que se liberen de sus bloqueos internos para poder desatar su versión más carismática, más atractiva y así poder tener una cita por semana con mujeres que de verdad le gusten, volver a reinsertarse en el mercado de citas, obviamente, y también atraer a su pareja ideal, que es un gran objetivo que tienen muchos de nuestros clientes y que obviamente han alcanzado cientos de hombres ya trabajando con nosotros. Así que para empezar a desarrollar un poquito este tema, vamos a empezar a identificar, ¿no?, que un hombre realmente confiado no necesita sentirse seguro en una interacción, no necesita frases mágicas o temas de conversación o técnicas para poder generar atracción, básicamente porque ya se siente atractivo, ya se siente valioso, ya se siente seguro. Entonces, alguien que tiene confianza real no necesita aparentar la confianza. ¿Me explico? Alguien que se siente atractivo no trata de generar atracción. Entonces, el principal problema o lo que principalmente está destruyendo a los hombres en sus citas es su autoestima. Es que no se sienten valiosos, es que no se sienten confiados, es que no se sienten atractivos. Lo que realmente, lo más atractivo para las mujeres es justamente un hombre con autoestima. Es un hombre que se siente valioso. Es un hombre que tiene comportamientos no necesitados. Y cuando hablo de esto, muchas veces me preguntan o quieren saber o quieren imitar cuáles son los comportamientos no necesitados, que es algo que han hecho muchas veces gurús de seducción o de la Red Pill, ¿no? Es querer de alguna manera replicar ciertos comportamientos que usan los hombres que le van bien con las mujeres, que se pueden relacionar de manera atractiva con ellas. Pero lo que no se dan cuenta es que los comportamientos no necesitados no son cosas que se pueden replicar y se pueden hacer. Un comportamiento es no necesitado, un comportamiento emana confianza, autoestima y es atractivo por el desde dónde nace. ¿Sí? No dependen del comportamiento de lo que estás haciendo, sino del desde dónde lo estás haciendo. Si vos estás queriendo aplicar algún comportamiento no necesitado para así gustarle a una mujer, es un comportamiento necesitado. Porque el comportamiento necesitado nace de la intención desde donde lo haces. Entonces, ¿cuántas veces has querido aplicar algún comportamiento alfa o algún comportamiento no necesitado, aplicar cierta estrategia o repetir algo que escuchaste que algún gurú o que algún amigo tuyo decía y no te ha funcionado? No es por la frase, no es por la técnica, es porque lo estás haciendo con la intención de gustarle a la otra persona. Entonces eso obviamente subcomunica mucha necesidad de aprobación, lo cual aleja a la persona. Esa energía se siente, esa vibra se siente. Y también porque constantemente lo que le estás repitiendo y estás entrenando a tu cabeza para que aprenda es que vos no sos valioso o atractivo. Por eso necesitas alguna frase, alguna técnica o ser una persona que no sos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo uno puede cambiar la intención? Es decir, empezar a tener comportamientos no necesitados y por lo tanto atractivos, si no es algo que activamente puedo cambiar con un comportamiento. Bien. La única manera de cambiar la intención que es básicamente el desde dónde hacemos lo que hacemos, es cambiar nuestro mundo interno, es cambiar las creencias, es cambiar el programa,
Es cambiar el por qué no me siento atractivo, por qué no me siento valioso. Porque no es que no seas valioso, no es que no seas atractivo. Es que probablemente no te das el permiso de expresarlo. Es que probablemente no te das el permiso de expresarlo con las mujeres que te gusten, quizás. ¿Ok? Entonces lo que tenemos que hacer es dejar de tratar de hacer o de tener frases o comportamientos específicos para así gustarle a alguien y de raíz dejar de querer gustarle a alguien que ni siquiera conoces. Dejar de gustarle a alguien que ni siquiera le interesás. Entonces, acá es donde empezás a darte cuenta que todo este proceso no va a ser de un día para el otro. Sí, obviamente con el seguimiento nuestros alumnos han llegado a conseguir resultados increíbles en 2-3 meses. Pero no es de un día para el otro. No es mirando un video de YouTube o un reel de 1 minuto. Se requiere un proceso, se requiere un cambio realmente de quién sos, de quién estás siendo cuando hablas con mujeres. Porque quizás te sentís súper carismático con los hombres, te sentís súper carismático con las mujeres que no te gustan. Te sentís súper carismático en tu trabajo. Pero cuando hablas con una mujer que te gusta, sos prácticamente una carne con ojos. Como me dijo el otro día un alumno. Que él antes era una carne con ojos. Así que bien. Muchos hombres creen que tener autoestima es andar con el pecho inflado. Es parecer confiado. Es repetirte al espejo, yo puedo. Pero la verdadera autoestima no tiene nada que ver con eso. De hecho, los hombres más arrogantes suelen ser los más inseguros. Suelen ser los más necesitados. Porque, repetimos, un hombre realmente confiado no necesita mostrar la confianza que tiene, no necesita aparentarlo, simplemente lo es. Si te cuesta conectar con mujeres que realmente te gusten, no es porque seas feo, no es porque no seas interesante, es porque tu autoestima está constantemente dirigida hacia afuera. Es porque estás constantemente pensando en qué es lo que el resto va a pensar de vos si gustás y no gustás. Y eso obviamente, mi querido amigo, se huele. Cada vez que nosotros estamos virtiendo nuestro poder y nuestro valor hacia afuera, es decir, cada vez que nuestro valor depende, o cómo yo me siento conmigo mismo, depende de si me aprueban o me desaprueban, las personas, las mujeres o quien sea, estoy perdiendo muchísimo poder. Estoy siendo una víctima de la mirada ajena. Estoy viviendo mi vida para otros y no para mí. Y obviamente, ni vos, ni las mujeres que estás conociendo o que te gustaría conocer van a querer juntarse o salir con vos. ¿Por qué yo, si fuese mujer, querría salir con un hombre que ni siquiera se gusta a sí mismo? Si él mismo que convive con él mismo no se gusta y depende de la validación ajena para poder sentirse suficiente, valioso o atractivo, no se gusta, me está ahorrando muchísimo trabajo. Me está mostrando energética, en la vibra, consciente, inconsciente, en su lenguaje corporal, en la forma en cómo reacciona a diferentes situaciones. Me está mostrando que no tiene nada para ofrecerme, porque no tiene nada para ofrecerse. Entonces, ¿qué no es el autoestima? 2 cosas. El autoestima no es arrogancia. El autoestima no es soberbia. Esto es algo que he charlado con muchísimos alumnos que tienen miedo muchas veces a salir de su patrón necesitado de chico bueno para poderse en una posición de poder, de autoestima, porque tienen miedo a que eso los haga ver como alguien soberbio o arrogante. Pero no hay nada más arrogante o soberbio que tener miedo a lo que el resto pueda llegar a pensar de mí. Porque justamente de eso se trata la arrogancia y la soberbia. Es todo el tiempo estar poniendo mi mirada en mí. Es creer que todo el mundo está opinando sobre mí. Es creer que todo el mundo está pendiente de mí y va a estar hablando de mí. Eso es arrogancia. Entonces muchas veces cuesta ser conscientes de que ya estamos siendo arrogantes. ¿Ok? Pero la autoestima no es arrogancia. La arrogancia es inseguridad inflada. Es querer inflar el pecho para que no se note lo inseguro que me siento.
Es querer atacar a alguien para que no se note lo inseguro que me siento. Porque muchas veces creemos que ser inseguro es estar a la defensiva o tener miedo. Pero sobrecompensar, tratar de aparentar confianza, es un mecanismo de defensa. Es una forma de inseguridad. El tipo arrogante tampoco se siente suficiente. Por eso necesita demostrarlo todo el tiempo. Demostrar que es suficiente todo el tiempo. Entonces el tipo arrogante compite, se compara constantemente con otros hombres, con lo que tienen otros hombres, con lo que hacen otros hombres, con las mujeres de otros hombres, con los resultados de otros hombres. Todo el tiempo se compara. Porque el hombre arrogante vive midiendo constantemente su valor según cómo lo vean, según cómo lo acepten, según cómo lo aprueben. Y obviamente alimenta constantemente más su inseguridad, a pesar de que no lo quiera admitir. Pero el autoestima tampoco es perfección. No es llegar a un punto donde ya no tengas fallas, ya no fracases, ya no te rechacen, ya no tengas errores y le gustes a todas las mujeres. Eso no es autoestima. Eso sigue siendo inseguridad tapada de quiero ser perfecto, quiero tener resultados, quiero tener el 100% de racha de gustarle a todas las mujeres con las que hablo. Pensar que vas a quererte, que vas a amarte, que te vas a gustar, que te vas a valorar cuando logres algo, cuando logres salir con una chica, cuando logres tener pareja, cuando consigas ciertos logros, es como creer que vas a empezar a entrenar cuando estés flaco, cuando estés en forma, cuando estés musculoso. No tiene sentido. No funciona así. Entonces, ¿qué sí es realmente la autoestima? El autoestima me gusta definirlo muchas veces en mis mentorías y en mis clases de la siguiente manera. Con una historia, con una analogía. Quiero que te imagines que tenés un hijo. Imagínate que tu hijo es gordito. ¿Vos lo querrías a tu hijo si fuese gordito? O imagínate que tenés un hijo que no le va muy bien con las mujeres, que no le va muy bien en lo social, que invita a salir a alguna chica por primera vez y que la chica lo rechaza. La pregunta es, ¿lo amarías igual? ¿O lo castigarías y le dirías, qué malo que sos, así no te va a querer nadie, mirá lo gordo que estás, mirá las mujeres, no te dan bola porque sos un fracasado? ¿Le dirías eso? ¿O lo amarías igual? Respondételo honestamente. Probablemente lo amarías igual. Porque tu amor no depende de eso. Tu amor no depende de cómo se vea o de lo que consiga. O de las mujeres con las que salga, ¿no? O de lo que no logre o de las dificultades que tiene. Justamente eso, el amarlo igual a pesar de todo eso, es amor incondicional. Y el autoestima es justamente ese amor incondicional, pero dirigido hacia uno mismo. ¿Ok? Es básicamente sentir que ya sos suficiente ahora. No cuando las mujeres te den bola, no cuando consigas pareja, no cuando factures más, no cuando tengas los abdominales marcados, no cuando consigas cosas que tus amigos no consiguen. Y desde ahí, desde ese soy suficiente, por más de lo que pase, o sea, más allá de lo que pase, desde ahí, desde el ya soy suficiente, el querer mejorar lo que quieras, el querer jugar los juegos que quieras jugar, el juego del dinero, el juego de estar mejor, más saludable, conseguir cierto objetivo, salir con cierta pareja, etcétera, pero todo partiendo desde ya soy suficiente, no lo necesito. Lo prefiero, pero no lo necesito. Eso justamente es un comportamiento no necesitado. Eso es autoestima. ¿Sí? No trato de conseguir algo para ser alguien, para sentirme mejor o más valioso. Sino porque lo valoro, porque es el juego que elijo jugar. Otros juegos elijo no jugarlos, pero ese es el juego que elijo jugar. No porque lo necesite, no porque no me sienta suficiente, no para demostrar algo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo afecta todo esto a nuestras relaciones con las mujeres o a nuestras relaciones en general? Hay algunas estrategias que no funcionan,
¿sí? Y que son completamente disfuncionales, pero que aparecen automáticamente cuando tenemos autoestima baja. Y básicamente, cuando tenemos autoestima baja, vemos, sobre todo a las mujeres que nos atraen, como fuera de nuestra liga. Las empezamos a idealizar y a pedestalizar, como si nosotros no fuésemos suficientes como para poder salir con ese tipo de mujeres. Entonces empezamos inconscientemente a aplicar como ciertas estrategias para poder empezar a compensar esa insuficiencia que sentimos. Y básicamente empezamos a insistir de más, mandamos mensajes de más, hablamos de más, porque sentimos que nada de lo que decimos es suficiente, nos esforzamos para hacer reír a una mujer o para poder conquistarla, sobrecompensamos un montón de comportamientos, o básicamente actuamos, empezamos a fingir personas que no somos porque creemos que siendo nosotros mismos obviamente no somos suficientes, no tenemos el autoestima baja. Entonces, brevemente vamos a repasar uno por uno. Por ejemplo, empezamos a insistir. ¿Cuántas veces te ha pasado? Mandar mensajes de más, hablar de más, porque pensabas que no era suficiente lo que ibas a decir. Te empezás a arrastrar, insistís, y al final terminás aburriendo. ¿Cuántas veces te habrá pasado estar sobrecompensando con actitudes o con comportamientos cada vez que hablas con una mujer? Te esforzás más, sos demasiado tryhard. Es como si estuvieses forzando situaciones, tratás de agradar, tratás de impresionarla. Y al final terminás sintiendo que te están usando. Porque vos estás haciendo todo eso como para poder gustarle y no le terminás gustando. Entonces decís, la puta madre, terminó haciendo todo esto. Todo este esfuerzo lo hice al pedo. Estoy aparentando acá ser alguien que no soy para poder gustarle y encima no le gusto. Obvio, frustrante, muy frustrante. O tercero, empezás a actuar, fingir, ¿no? Engaño. Mostrás una versión tuya medio falsa simplemente para poder gustarle a alguien. Aprendés algunas técnicas, algunas frases, comportamientos que no van con vos, que no van alineados a tus valores. Y al final todo eso te hace sentir vacío, ¿no? Porque estás queriendo agradar al final, ¿no? Estás queriendo gustar. Y porque obviamente sabés que si conseguís algún resultado no te están dirigiendo a vos, sino a la máscara que te pusiste, al personaje. Entonces cuando vos crees que valés poco, actuás desde la necesidad. Cuando crees que no es suficiente, estás teniendo intenciones y comportamientos por consecuencia no necesitados, ¿no? Desesperados. Y lo irónico es que esa necesidad, esa intención, se nota y obviamente es lo que más apaga el deseo o la atracción de las mujeres hacia vos. Por más de que vos creas que son las frases, tu físico, lo que te falta. Es esta intención, es lo que vos pensás de vos mismo lo que está apagando a las mujeres. Y esto es como un círculo de inseguridad, ¿no? Es como que alguien que tiene baja autoestima está constantemente tratando de evitar perder. Juega a no perder todo el tiempo. No juega a ganar. No va por lo que quiere. Prefiere todo el tiempo no intentar acercarse, conocer, exponerse, vulnerabilizarse, mostrarse, expresarse, coquetear, intentarlo, invitar a salir a alguien. Ni siquiera lo intenta. Prefiere no intentarlo que fracasar. Prefiere no intentarlo que perder. Y obviamente esa inacción refuerza constantemente la idea de que yo no puedo. Refuerza mis creencias limitantes. Cada vez tengo menos oportunidades con mujeres porque ni siquiera lo intento, lo cual me da una sensación de escasez brutal. Cuando hablo con alguna chica me comporto muy necesitado porque es la única opción que tengo. Y todo esto obviamente se termina yendo al carajo. Entonces, ese miedo al rechazo que estás teniendo, ese miedo a no quiero que me rechacen porque no me quiero sentir insuficiente, es lo que termina reafirmando constantemente esa insuficiencia. Y ese miedo al rechazo es lo que termina creando ese rechazo constante. Pero no te lo dan las mujeres. Te lo das vos mismo. Entonces el bucle termina siendo este, ¿no? De miedo, inacción, falta de experiencia, más miedo. Inacción, falta de experiencia, más miedo. Inacción, falta de experiencia, más miedo. ¿Ok? Entonces creo que te lleves que la autoestima
Es como el tráiler de una película, de alguna manera, ¿no? Es como una energía, una vibra que se va a notar. Y no muestra toda la historia, ¿no? No muestra toda la película completa, pero sí le dice a la gente, sí le dice a las mujeres que conoces si vale la pena ver esa película. Es como que antes de meterte a ver una película, hables con el director de la película, ¿no? Y le preguntes si le gusta la película, si crees que me va a gustar la película, ¿no? Y el director me diga, sí, creo, sí, ah, mírala. O sea, creo que sí. Imagínate que el director te conteste eso. Imagínate que el director no esté muy seguro con la película que está a punto de mostrar. Y obviamente vas a dudar. Obviamente, mm, quizás te metes a ver la película, pero con muchas dudas. Quizás hasta sugestionado que no te vaya a gustar por la reacción de él. ¿No? Entonces quiero que te lo imagines de esa manera. Tu autoestima es como el tráiler de una película o como hablar con el director de la película, ¿no? Obviamente no muestra toda la historia, pero sí le dice a la gente si vale la pena verla o no. Tu lenguaje corporal se ve empapado de tus intenciones, de tu confianza, de tu autoestima. Tu forma de hablar, tu energía, todo eso se ve empapado de todo eso. Comunican si sos alguien que se valora o que no. Subcomunican constantemente si sos alguien que busca aprobación o no. Y eso obviamente no se puede fingir, eso se siente, eso se percibe. Ya te habrá pasado, no tengo ningún tipo de duda. Entonces, vamos a la pregunta del millón. ¿Cómo se trabaja esto, no? Y hay muchas formas. Hay tantas formas como personas. Pero hoy te voy a traer 3 en particular. Fáciles. La primera es empezar a cuestionar todos estos pensamientos que están en automático. Detectás frases internas que te repetís constantemente, como seguro voy a fallar, seguro me va a rechazar, seguro no voy a ser suficiente, seguro no le voy a gustar, seguro va a pensar que soy feo, seguramente va a pensar que soy bajo. Y empezá a darte cuenta cuáles son los pensamientos que más se repiten, estos pensamientos limitantes, este autodiálogo, este autosaboteo. Esto que obviamente no te está sirviendo. Porque obviamente si voy a hablarle a una chica y estoy pensando en cómo me va a rechazar, obviamente ya voy a ir con una emoción de mierda, con un lenguaje corporal de mierda, con un comportamiento de mierda, me voy a querer ir en interacción y todo eso se va a ir para el carajo, ¿no? Entonces como empecé a identificar qué es lo que te estás diciendo y no te digo que lo cambies, te digo que lo puedas observar y dejes de creer que eso es cierto. Empecé a cuestionarlo, empecé a cambiar esa historia mental. Y si quizás me acepta, y si quizás no va a pensar que soy feo, otras mujeres les he parecido atractivo o han querido estar conmigo. Quizás ella es una de ellas. Cuestionalo y averigualo. Y eso me lleva al punto número 2, que es exposición gradual. Deja de evitar situaciones incómodas. Deja de evitar el rechazo. Deja de creer que eso es necesariamente malo. Porque cada vez que evitas una situación, le estás diciendo a tu mente de que realmente es peligrosa, porque si no, no la evitarías, ¿no? Entonces como, obviamente no es peligroso, pero se siente como si sí lo fuera. Entonces, cada vez que evitas lo que estás haciendo es reforzar esa inseguridad. Entonces, de manera gradual, de hecho nosotros con nuestros clientes tenemos planes de desensibilización graduales para círculos sociales, hasta mismo para interacciones casuales en tu día a día, etcétera, ¿no? Pero la idea acá es que salgas, que hables, que te expongas cada vez un poco más. La confianza es algo que se entrena. Aparece la confianza después de que aparece un acto valiente. Entonces primero viene la valentía y después la confianza. Entonces a lo que voy con esto es que empezá a hacer cosas graduales. Desafiantes para vos, pero graduales y alcanzables, como empezar a sonreír a la gente, empezar a mirar a la gente a los ojos, empezar a no bajar la mirada, empezar a sonreír, empezar a saludar, empezar a tratar de hablar un poco más. Y de a poco vamos a hacer acciones cada vez más valientes. Pero necesitamos una exposición gradual, porque de repente quizás si estás todo el tiempo encerrado en tu casa y no hablas con nadie, o cada vez que miras a los ojos a alguien, cruzás la mirada, o bajás la mirada, o no sonreís. Claro, obviamente estás educado en tu cerebro para decirle las personas y las mujeres sobre todo son peligrosas.
sino porque los estoy evitando. Entonces, el segundo paso para entrenar tu autoestima es demostrarle a tu mente que las ideas que tienes son equivocadas. Cuestionar los pensamientos que venís teniendo y exposición gradual. Y tercero, empezar a reconstruir tus valores. Y esto es algo que hacemos la primera semana con nuestros alumnos. Que básicamente es empezar a ser conscientes de qué es lo que a ellos les atrae de una mujer, más allá de obviamente su apariencia física, porque si te gusta solo lo físico, obviamente te has tenido estándares muy bajos y obviamente vas a ser un hombre muy poco atractivo y muy poco valioso para las mujeres porque solo te importa eso. Es como muy fácil ganarte, muy fácil conquistarte, ¿no? Entonces acá lo que vamos a hacer al ser consciente de cuáles son tus valores y qué es lo que vas a buscar, qué es lo que vas a buscar en las mujeres que te gustan, vas a pasar de quiero gustar a quiero actuar y vivir más según mis valores. Y esa coherencia interna es lo que te va a dar poder real, es lo que te va a hacer sentir empoderado y poderoso en tus relaciones, porque ya no va a ser solo suficiente con que la otra mujer sea mujer, con que la otra mujer sea linda, sea más linda que tu ex o más linda que la novia de sus amigos, o tenga más tetas. O sea, ya no va a ser suficiente. Ya va a haber algo más interno que vas a estar buscando, porque estás viviendo según tus valores. Entonces ya te vas a dar el permiso de empezar a conocer a las mujeres y de ver si a vos también te gusta, y eso te pone en una posición de poder tremenda. Estás hablando de que no es tan fácil ganarte. Alguien que es muy fácil de ganar es alguien que solo se interesa por el físico y es una persona con baja autoestima, que se está queriendo validar a través de conseguir la atracción o la validación de otra persona. Entonces, cuestiona tus pensamientos, exposición gradual y reconstruí y viví bajo tus valores. ¿Ok? Quiero que recuerdes esto, amigo, porque la autoestima no se construye con afirmaciones mirándote al espejo y no haciendo más nada. Diciendo lo bueno que sos o aceptándote tal como sos. O sea, no es tan fácil. Requiere un proceso, requiere un entrenamiento. No solo son afirmaciones vacías o palabras bonitas, ¿ok? Necesitamos acciones alineadas a quién somos o a quién queremos ser. Y cuando eso pasa, cuando lo logramos, no solo se siente mejor, sino que también te volvés más atractivo, más magnético. Porque ya estás empezando desde casa a decir que te gustás. Entonces ya va a haber muchas más probabilidades de que le gustes al resto de personas. Y acá es donde la autenticidad, obviamente, de quién estás decidiendo ser y viviendo en pos a esos valores, ahí es donde la autenticidad se vuelve tu mayor valor, tu mayor atractivo, el mayor afrodisíaco para las mujeres. Entonces, si te gustaría trabajar con nosotros en un proceso de exposición gradual, en reconstruir tus valores y quién sos, tu estilo de vida en general desde lo más profundo, y obviamente hacer una reprogramación mental para cambiar tus creencias limitantes uno a uno, de manera personalizada conmigo, como lo hacemos con cientos de alumnos como Nico, Pablo, Joaco, Yari, Nico tuve varios, ¿no? Bueno, Pablo también, pero alumnos actuales como Dani, como Carlos, como Marian, como Mati, o sea, si te gustaría que trabajemos personalmente con vos, como lo hacemos con los alumnos, con los clientes, que mostramos en testimonios tanto en Instagram como los que tenemos en YouTube, hablanos por Instagram y te voy a estar enviando toda la información ahí para ver si calificas y ver si tiene sentido. Pero más allá de eso, que eso lo que nos va a permitir es ponerle turbo, es seguir un paso a paso, es poder hacerte seguimiento, es poder decirte y darte feedback de lo que está fallando. Más allá de poder darle un turbo a tu proceso, trabajando con vos personalmente, lo que te invito a hacer en este episodio es que apliques las cosas que estuvimos viendo. Cuestiona tus pensamientos. Viví según tus valores. Probablemente no quieras vivir siendo un cagón, quedándote con la duda, dependiendo de la suerte, del alcohol, de app de citas, dependiendo de algo. O sea, yo estoy seguro que vos no querrías eso. Entonces viví según tus valores. Cuestioná lo que pensás. Vos tenés que ser tu mejor fan, tu mayor hincha. Tenés que hablarte como si te amaras. Y tercero, de a poco hay que, con una exposición gradual, demostrárselo a nuestra mente para que realmente lo crea.
Si no son palabras vacías. ¿Bien? Espero que te haya servido todo esto, hermanito. Nos vemos en el próximo video. Bye bye.